Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Even More Spanish, un proyecto en el cual buscamos proveer materiales para personas que aprenden español. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy popular en el mundo del aprendizaje de idiomas. Pero como siempre, antes de iniciar con el episodio, les recuerdo que podemos descargar la transcripción del episodio, esto es, el texto de lo que estoy diciendo en este momento, y al mismo tiempo podemos también ver una transcripción completa en inglés y al mismo tiempo ver algunas notas en el vocabulario y las expresiones más complejas del episodio. Podrás ver y descubrir estos y otros beneficios adicionales directamente en la página de Patreon, patreon.com/evenmorespanish. Así que bien, habiendo dicho eso, podemos iniciar con este episodio. Bien, el día de hoy estaremos hablando sobre una teoría o tal vez un método de aprendizaje que es muy conocido en el mundo de los métodos, las técnicas o las maneras de aprender un nuevo idioma. Y esta teoría o este método, esta forma de aprender, se conoce como input comprensible. Esta es una teoría desarrollada por el lingüista Stephen Krashen, quien también es un profesor de la Universidad de California del Sur. Y bien, también es interesante y útil saber que esta persona, Stephen Krashen, ha trabajado toda su vida en la investigación con respecto a estos temas, con respecto a la adquisición de un nuevo idioma, a las maneras en las que podemos adquirir un nuevo idioma. Y también es una teoría que está respaldada por una cantidad enorme de papeles científicos o de investigaciones científicas que, aprueban o simplemente concuerdan con los resultados de Stephen Krashen o simplemente están de acuerdo y corroboran lo que el profesor Krashen menciona en su hipótesis o en su teoría. Bien, para iniciar a comprender aún mejor lo que esto significa o de qué se trata esta teoría, debemos entender las dos palabras que conforman su nombre, la palabra input y la palabra comprensible. Bien, cuando hablamos de la palabra input, una palabra en inglés, hablamos de la entrada de nueva información. Por ejemplo, esto sucede cuando estamos leyendo algo o incluso cuando estamos escuchando algo. A ese acto de recibir información es a lo que llamamos input. Y bien, ¿qué significa que la información sea comprensible? Bien, básicamente hablamos de contenido o de información que sea lo suficientemente comprensible para que la persona que está escuchando o leyendo pueda comprender el mensaje de lo que se intenta comunicar. Pero esto no significa que tengamos que comprender o que tengamos que entender el 100% de la información. Esto solamente significa que comprendamos la cantidad de información necesaria para entender el mensaje principal o el mensaje general de lo que está intentando comunicar esta información. Y bien, la razón por la cual esto es importante cuando aprendemos algún nuevo idioma es porque, de acuerdo con Krashen, únicamente podemos adquirir un idioma, podemos aprender un idioma cuando entendemos el mensaje de algún concepto, de alguna palabra, de alguna expresión y no necesariamente cuando entendemos alguna regla gramatical. Lo que dice Krashen es que es importante entender lo que se dice, pero no es importante entender cómo se dice o el por qué se dice de esa forma. Y para pensar un poco más y comprender aún mejor este tema, podemos hablar de algunas situaciones cuando esto es un factor importante para el aprendizaje de un nuevo idioma, cuando necesitamos de input comprensible para poder aprender un nuevo idioma. Por ejemplo, cuando hablamos de un niño pequeño, sabemos que los niños no necesariamente conocen las reglas gramaticales de su propio idioma, no saben o no conocen el funcionamiento de la gramática y sin embargo son capaces de utilizar un idioma casi a la perfección, como lo haría cualquier niño en su idioma nativo. Pero como se menciona en esta teoría, cuando somos niños aprendemos nuevas palabras, aprendemos incluso reglas gramaticales de una forma indirecta. Realmente nadie nos explica las reglas gramaticales, simplemente sabemos que una oración, que una frase o que una palabra funciona de tal manera simplemente porque hemos estado expuestos a esa información tantas veces y al mismo tiempo hemos comprendido o hemos entendido abstractamente el significado de ese mensaje, el significado de esa palabra o de esa frase. Y podríamos decir que lo hemos aprendido de una forma natural, sin necesidad de haber entendido algún punto de gramática. Otro argumento a favor de esta teoría es que hay muchas personas adultas que no aprendieron a leer o a escribir, pero que a pesar de ello pueden comunicarse sin ningún problema en su propio idioma. Entonces, sabiendo esto, podemos hablar sobre otro tema relacionado. Podemos hablar sobre algo que probablemente sea
sea un problema si es que lo vemos de esa forma, y es con respecto a la educación actual en muchísimas instituciones o incluso en muchísimos cursos o métodos para impartir, para enseñar algún idioma. Uno de los problemas que comúnmente vemos en muchas clases o incluso en muchos métodos o técnicas de aprendizaje es que obviamente buscamos información interesante, información que realmente nos divierta o simplemente nos den ganas de utilizar para que en el largo plazo podamos seguir aprendiendo y no sea algo tedioso o muy estresante. Sin embargo, a pesar de que tenemos muchísima información interesante, esta podría resultar muy difícil para una persona que tiene un nivel principiante. Y en esta situación será muy fácil que el estudiante tal vez no pueda ver el proceso o no pueda ver el método como algo podría hacer en el largo plazo, y por consecuencia se rendiría y dejaría de aprender el idioma. Ahora, por otro lado, si hablamos de información muy sencilla o muy comprensible, en muchas ocasiones eso podría ocasionar que la información no sea tan interesante para el estudiante y podríamos tener un resultado similar. El estudiante podría fácilmente aburrirse o desmotivarse al no ver el progreso que desea y simplemente podrá rendirse y dejar de aprender el idioma. Entonces, en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Bien, en este caso es importante que el estudiante pueda encontrar materiales, recursos o simplemente información que le parezca interesante, pero que al mismo tiempo sea algo que pueda comprender, al menos en su mayoría, para que de esta forma, cuando escuchemos algo o cuando leamos algo, podamos comprender nuevos conceptos, nuevas palabras o nuevas expresiones por medio del contexto en el que estamos viendo esa información. El punto es poder entender el mensaje de lo que se intenta comunicar en un contexto específico, lo cual hará que podamos distinguir esta palabra o este nuevo concepto más fácilmente en un futuro cuando volvamos a leer o escuchar esto en alguna nueva situación. Esto sin necesidad de comprender la razón por la cual esto funciona así. Simplemente sería cuestión de absorber la información, comprender el mensaje de una forma un poco más abstracta. Ahora, es justo en este punto donde posiblemente tenga que estar en desacuerdo con el profesor Krashen. O bueno, al menos en parte. Porque sí estoy de acuerdo con el hecho de que tengamos que aprender por medio del input comprensible, por medio del entendimiento de nuevos conceptos en algún contexto en específico. Y sin duda creo que el input comprensible es algo sumamente útil y efectivo. Sin embargo, de acuerdo con mi propia experiencia en el aprendizaje de distintos idiomas, creo que sí es importante y al mismo tiempo creo que es útil conocer la gramática del idioma, ya que esto hace que podamos entender mucho más fácilmente conceptos nuevos o formas de construir una frase, formas de decir algo que probablemente no existen en nuestro propio idioma. Desde mi punto de vista, la gramática es importante, pero no es lo más importante. Entonces, ¿cómo podríamos o cómo deberíamos aprender? Bien, en primer lugar, lo ideal sería encontrar información o materiales que se adapten al nivel actual del estudiante, que sea comprensible en su mayoría y que al mismo tiempo sea contenido que te parezca interesante. Y bueno, también es justamente la intención del proyecto de Even More Spanish, funcionar como el puente entre una persona que tiene un nivel principiante o preintermedio y lograr que este estudiante, que esta persona logre exponerse a material aún más complejo, material, información o contenido que está dirigido a hablantes nativos. Entonces, por poner un ejemplo, lo que podemos hacer sería algo como lo siguiente. Podríamos encontrar material de audio y que también tenga texto para que podamos comprender aún más fácilmente lo que sucede en alguna historia, en algún audio, en algún video o en cualquier tipo de material. Pero la ventaja de tener un texto es que podemos no solamente ver cómo se escriben las palabras y cómo funciona el idioma, tal vez analizarlo más fácilmente, sino que también podremos traducir todo aquello que no conozcamos y de esa forma podemos convertir algo que tal vez no es muy comprensible en algo que sea mucho más comprensible. Y esto funcionará únicamente cuando veamos esta palabra o este concepto repetidas veces, varias veces. Es por eso que no basta con tan solo traducir las palabras y entender el significado, sino que también es muy importante repetir la información que estamos analizando, que estamos escuchando, por ejemplo. Y es así cuando escuchemos muchas veces o repetidas veces la misma información, cuando será mucho más sencillo para nuestro cerebro, para
nuestra mente, no solamente entender la traducción del concepto, pero también entender el mensaje dentro de un contexto de una forma mucho más automática y, por supuesto, simplemente una forma mucho más natural. Bien, básicamente eso es todo por el episodio de hoy. Espero les haya parecido interesante conocer un poco más al respecto sobre este tema, y espero que de esta forma tengan una mucho mejor idea de cómo funciona el adquirir un idioma, cómo funciona este método o de qué se trata esta teoría. Y si gustan conocer más al respecto o si gustan leer un poco más sobre el funcionamiento de esto y saber más profundamente sobre cómo funciona este método o esta teoría de la adquisición de idiomas, les dejaré algunos enlaces en la descripción o en las notas del episodio para que conozcan este tema mucho mejor, mucho más profundamente y puedan también, por supuesto, aprender mucho más eficiente y efectivamente. Bien, gracias por haber escuchado y nos estamos escuchando muy pronto en el próximo episodio. Chao.